tarde nos acompañe el Espíritu Santo, que en esta tarde Dios nuestro Señor abra nuestro entendimiento y nos conceda también la gracia de poder acoger su palabra. Vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que has infundido en los corazones de tus hijos un mismo amor a través de un mismo espíritu, en esta tarde, Señor, queremos compartir este alimento y este banquete que tú tienes para nosotros. Y queremos seguir avanzando, Señor, pero a veces nos es difícil comprender las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Por eso, Señor, en esta tarde queremos pedirte que nos permitas comprender tu palabra, que nos permitas, Señor, acoger verdaderamente ese mensaje. Y en tus manos, Señor, nos ponemos para que nuestros corazones acojan el mensaje y para que nos pongamos, Señor, prontamente a hacer tu voluntad, que podamos vivir tu evangelio, podamos vivir tu palabra y podamos llevarlo a los demás y compartirlo. Pedimos la asistencia de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que en esta tarde también ella nos acompañe y como ella lo fue, nosotros también seamos obedientes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo este tema que se titula Enemigos de la felicidad. Y vamos a ver y a comprender por qué muchas veces nos cuesta. A veces oramos y hacemos todo lo que nos está pidiendo nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué por qué me siento estancado? Y entonces, hoy vienen esas respuestas hacia cada uno de nosotros, a nuestra vida, para que pues podamos descubrir cuáles son esos distractores y cuáles son esos enemigos que a veces nosotros mismos nos ponemos el pie. Los enemigos están en nosotros mismos. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Les voy a mencionar qué citas bíblicas vamos a utilizar y al final se las voy a colocar para que ustedes puedan tenerlas y puedan darle una releída a sus sagradas escrituras. Ya lo pueden hacer después con más calmita. Ahorita vamos a escuchar cuáles son esos enemigos de la felicidad. Vamos a utilizar del libro de la sabiduría, vamos a utilizar el capítulo 2, versículo 24. Dice así: Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a escuchar con atención esto que les voy a leer. Mientras estaba contemplando aquellos espíritus, se lanzó una serpiente con 6 patas sobre uno de ellos, agarrándosele enteramente. Nunca se aferró tan fuertemente la hiedra al árbol como la horrible fiera adaptó sus miembros a los del culpable. Después,
Uno y otro se confundieron como si fuesen de blanda cera, y mezclaron también sus colores, que ninguno de ambos parecía ya lo que antes había sido. Así como el ardor del fuego extiende sobre él un papel con color oscuro, que no es negro, y sin embargo deja de ser blanco, los otros dos condenados, Los otros dos condenados le miraban y exclamaban cada cual: ¡ay, Añel, cómo cambias! No eres ya uno ni dos. Las dos cabezas se habían convertido en una y aparecieron dos figuras mezcladas en una sola faz, quedando en ella confundidas entrambas. De los 4 brazos se hicieron 2. Los muslos y las piernas, el vientre y el tronco se convirtieron en miembros nunca vistos. Quedó borrado todo su primitivo aspecto. Aquella imagen transformada parecía 2 y ninguna de las anteriores. La visión que Dante contempla en su imaginación se transforma en una realidad. El demonio, la antigua serpiente, acecha al hombre cuando por el pecado se apodera de él, lo transforma en una especie de demonio. Por la gracia santificante, Dios hace del hombre su imagen. Por el pecado, el hombre destruye esa imagen divina para hacerse el esclavo del demonio. Lo que acabamos de escuchar es un relato de este escritor, de Dante, en donde él va describiendo cómo es pues a través de su imaginación, ¿verdad? Él va relatando cómo es que nosotros nos transformamos, cómo recibimos esa transformación cuando le damos paso al pecado. Dice claramente aquí que esa serpiente, el demonio, es conocida como la serpiente antigua, y dice que el demonio acecha al hombre porque el pecado se apodera de nosotros y nos transforma también en una especie de demonios. Imagínense cómo nosotros a través del pecado le estamos dando permiso al demonio para hacerse casi con nosotros uno mismo, cuando debería de ser al revés, o sea, debería de ser que nosotros fuéramos uno solo en Cristo, pero por el pecado, pues recibimos esta separación. Vamos a escuchar de la carta también de la primera de San Pedro, del capítulo 5. Vamos a tomar la primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a tomar de ahí algunos versículos. Permítanme tantito. Uy, es que se me movió. Bueno, vamos a tomar entonces y vamos a ir viendo quién es el demonio. El día de hoy vamos a ir viendo quién es el demonio, la tentación, la naturaleza, la duración, las fases de la tentación, las fuentes de la tentación, la lucha contra la tentación, la obsesión y la posesión. Vamos a tomar entonces de la primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a tomar de ahí algunos versículos. Vamos a tomar a partir del versículo 8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor
nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Perdóname, Señor. Vamos a ver quién es el demonio y vamos a escuchar con atención cómo se nos relata para poder ir comprendiendo. Muchos ya sabemos, ¿verdad?, quién es el demonio. Dice por ahí que Dios puso una prueba a los ángeles con el fin de saber si eran dignos de recibir la recompensa eterna que Dios les había preparado. Y que además ellos debían ganar con su fidelidad a los mandatos de nuestro Creador. San Juan en el Apocalipsis relata cómo surge esta lucha. Dice, entre tanto, se trabó una batalla grande en el cielo. Miguel, que sabemos que es el que dirige la milicia celestial, y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lidiaban contra él. Pero estos fueron los más débiles y después no quedó ya para ellos lugar alguno en el cielo. Así fue como abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que se llama Diablo y también Satanás, que anda engañando al universo, fue lanzado y arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Dice que la mayor parte de los ángeles, según está afirmado ahí, que según afirman los santos, los padres de la iglesia, permanecieron fieles a Dios. Pero también estaban los ángeles rebeldes. Estos ángeles rebeldes fueron para siempre separados de Dios y por lo tanto fueron arrojados al infierno por toda la eternidad. A los que fueron fieles, o sea, los ángeles fieles, Dios les dio en recompensa la felicidad. Y a los ángeles caídos son a los que nosotros llamamos demonios. Y además reciben otros nombres y se les aplica también en singular. Hemos escuchado el nombre de diablo o acusador, Satanás o enemigo, Belial o perverso, príncipe de este mundo, padre de la mentira, dragón infernal y antigua serpiente. Obviamente, esta rebeldía que tuvo el demonio, pues iba a tener una consecuencia. Y esta consecuencia fue el castigo merecido por él, por lo que ellos hicieron. Porque los demonios, hermanos, se obstinaron en el mal, su inteligencia se cegó. Esto mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros decidimos abrirle la puerta al pecado, nuestra mirada se nubla, nuestra mirada se cega y no tenemos voluntad. Nuestra voluntad ya está siendo manipulada, por lo tanto ya no vamos a querer hacer el bien, ni tampoco vamos a querer amar. De ahí surge que vengan todas esas actitudes egoístas que tenemos los seres humanos. Cuando nosotros comenzamos a dejar que el mal vaya inundándonos, cuando nosotros empezamos a escuchar cosas que no edifican, sino que matan el alma y el espíritu, nos comenzamos a convertir en presas, en prisioneros del pecado. Hay una manipulación, nuestra voluntad ya no es libre, nosotros ya no ejercemos esa libertad como debiera de ser. Imagínense, ¿no? O sea, Dios nos hizo libres y Dios es un Dios que respeta nuestra libertad, pero somos nosotros que nos volvemos presas. Imagínense, ¿no? Lo contradictorio. Dios nos hace libres y nosotros en nuestro afán de querer vivir una libertad, entre comillas, nos volvemos presas del pecado. Entonces,
ellos, los demonios, por obstinarse en ese mal, por obstinarse en su soberbia y en su orgullo, su vista se cega. Y en vez de poder amar, comienzan a odiar. Odian a Dios, todo aquello que tiene que ver con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas, no me hables de Dios, yo no creo en Dios? Porque están prefiriendo, ¿verdad? Hacer su voluntad. Por lo tanto, yo no quiero obedecer. Una persona que no es obediente, una persona que no es humilde, es porque ha decidido darle paso al enemigo. A mí no me hables de Dios. Eso mismo le sucedió también a los demonios, ¿no? En esa rebeldía que ellos tuvieron. Y además fueron excluidos del cielo y arrojados al infierno eterno. Y dice la palabra de Dios, donde será el llanto y el crujir de dientes, y donde el gusano que roe nunca muere. Estas son expresiones mismas de Dios nuestro Señor. Imagínense, ¿no? Pudiendo tener en sus manos, estaba la decisión de poder decidir entre la felicidad eterna, ellos eligieron que no fuera de esa manera. Por lo tanto, fueron excluidos del cielo y arrojados al infierno. Esto fue por voluntad propia, porque no tuvieron esa fidelidad con Dios. Dice en una, ay, se me fue la palabra, en un relato, perdón. Cuenta el santo fray Jordán que él interrogó en una ocasión al demonio y le decía que deseaba saber a qué estaba dispuesto, si él supiera que con ello podía recobrar el derecho al cielo. Y el demonio le contestó que de grado sufriría todas las penas, no solamente las propias, sino también las de todo el infierno junto, con tal de poder ver a Dios por el espacio en que se cierra y se abre una mano. El que lo comenta es un padre, es el padre Vieira, y este padre narra este hecho. Fíjense, supongo que este suceso ocurrió durante un exorcismo. Entonces le preguntan, ¿no? Al demonio, que qué haría él, qué estaría dispuesto a hacer para poder ganarse, recobrar ese derecho de estar en el cielo. Y el demonio le contesta esto, que tendría, o sea, en primer lugar, tendría que sufrir todas las penas, pero no nada más las de él, sino todas las del infierno junto. ¿Cuál es el poder del demonio? Nos dice que los demonios han conservado todo su poder y toda su inteligencia. Y con el permiso de Dios puede obrar sobre la naturaleza y realizar prodigios extraordinarios. Pero también el demonio, hermanos, puede hacer falsos milagros y falsas apariciones. Por eso es que nuestra Santa Madre Iglesia se ha dado a la tarea, sobre todo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que han visto a la Virgen que llora sangre o algunas otras manifestaciones. Por eso a veces la Iglesia no es que haga tan tardado para hasta canonizar a un santo, sino que todo tiene un protocolo y tienen que ver además que sea auténtico, que sea verdadero y que venga de Dios. Porque fíjense cómo es el enemigo, ¿no? Se la sabe de todas a todas. Pero dice claramente que lo que el demonio hace, lo hace con un permiso concedido
por el mismo Dios. Él puede obrar sobre la naturaleza, también puede realizar prodigios extraordinarios y puede realizar falsos milagros y falsas apariciones. ¿Y por qué lo hace? Porque el demonio, como dice la palabra de Dios, el demonio viene a engañar. ¿A quién quiere engañar para destruir? Al hombre. El demonio engaña al hombre porque lo quiere arrastrar al infierno. Y por ese permiso especial que Dios le ha dado, los demonios pueden vagar por el aire, por la tierra, hasta el día del juicio. Aunque esto, fíjense bien, aunque esto que ellos hagan a un permiso concedido por Dios, todo lo que ellos van haciendo, van arrastrando consigo un tormento. O sea, sí hacen el mal, pero están atormentados todo el tiempo. Esto es fuerte y sobre todo esto debería de a nosotros pues motivarnos a renunciar al pecado en todas las presentaciones que las encontremos. Ellos eran ángeles. ¿Quién era el demonio? Era un ángel. Y todos los que están con él eran ángeles. Pero se rebelaron contra Dios. Le fueron infieles y tuvieron la oportunidad. Fíjense cómo comienza relatando en Apocalipsis y dice que había esa batalla entre los ángeles, ¿no? Dice, una batalla grande en el cielo, donde Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón. Y tuvieron la oportunidad de elegir qué camino tomar. Sin embargo, les ganó la rebeldía, les ganó la soberbia. Por lo tanto, pues ya no hubo ninguna otra oportunidad. La palabra de Dios es muy clara para todos nosotros al decir, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aún están a tiempo. O sea, viene a referirse a decir que la conversión está aquí, está en cada uno de nosotros. Y de nosotros depende qué elección vamos a tomar. Si le somos fieles a Dios, entonces estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos manda. Pero si no estamos dispuestos, entonces nosotros mismos estamos eligiendo qué lugar vamos a querer. El demonio entonces, hermanos, no debemos de olvidar que emplea esto para engañar al hombre y arrastrarlo al infierno. Esa es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del demonio? Que no entremos al paraíso, que nos vayamos directito con él. Y esa acción que tiene el demonio sobre los hombres, el demonio lo hace porque él sabe que todos nosotros, todos los hombres, estamos destinados por Dios a ocupar el lugar que él perdió en el cielo. El demonio tenía un lugar pues muy bueno, era el amado, era el predilecto, era un ángel muy amado por Dios, pero perdió ese lugar. Y entonces nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Estamos destinados a ocupar ese lugar. Y esto al demonio le produce una profunda y una terrible envidia, que por lo tanto él está buscando la perdición de nuestras almas. Él se va a valer de todos los medios que tenga a su alcance para que la humanidad se pierda. Él va a buscar todas las estrategias habidas y por haber. Y algo muy importante que debemos de saber es que el demonio va a utilizar todas las herramientas necesarias para que nuestra alma se pierda. Y vamos a ver tres elementos que él utiliza. La primera es la tentación. El demonio va a utilizar la tentación. ¿Y qué es la tentación? La tentación es una excitación al mal.
nos arrastra. Hay algo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice el mismo Pablo. ¿Por qué no puedo hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Porque la tentación, hermanos, nos arrastra. Nos está excitando, es como atractivo. La tentación es algo atractivo ante nuestros ojos. La tentación es un medio empleado por el demonio para hacernos caer en el pecado. En esta tentación, el demonio nos va a presentar el mal como una cosa agradable, como una cosa buena. Y el bien siempre va a buscar presentarlo como una cosa ardua, como una cosa penosa. ¿A qué se refiere? En esta lucha, en esta tu lucha, el enemigo te va a presentar la tentación en todo momento y te va a hacer creer que lo que tú estás haciendo, de estar luchando por la situación que estés haciéndolo, no vale la pena. Que estás perdiendo el tiempo, que te estás cansando, que ya llevas muchos años quizá luchando por querer buscar la conversión y la santificación de tu matrimonio, que la otra persona siga a Dios, incluso tú mismo. Por ahí a veces surgen pequeñas voces en nuestro interior. ¿Para qué sigues? Ya no le sigas. Esto está perdido. Tú no creo que cambies, ¿no? Y si tú no cambias, pues no creo que cambie la otra persona. El enemigo siempre va a presentarnos esto y va a decirte, vete al mundo. Ahí vas a obtener más cosas, grandes beneficios. Mira todo lo que puedes tener. Vamos a escuchar este relato que está titulado La prueba. Vamos a escuchar con mucha atención. En Detroit, las fábricas de automóviles poseen pistas especiales donde prueban coches y camiones. Se somete a los vehículos a duras pruebas, en donde desarrollan altas velocidades, dan virajes rápidos, corren en caminos empedrados para probar la resistencia de los muelles, la dirección, las llantas, etc. Y la intención de los fabricantes no es desbaratar el auto, sino ver los puntos débiles, reforzarlos y así mejorar el vehículo. ¿Cuál es la comparación que tiene esto con nosotros? Podemos comparar el alma de cada uno de nosotros con uno de estos vehículos sometidos a duras pruebas. Pues así es como Dios trabaja en nosotros. Dios, que es nuestro creador, permite en su infinita sabiduría que seamos probados, que seamos tentados, para que podamos ver nuestros puntos débiles y vayamos reforzándolos. Jesús mismo fue sometido a esta triple prueba del demonio, del mundo y de la concupiscencia, para enseñarnos a vencer la tentación. Y hay algo muy importante que tenemos que saber. Dios, hermanos, ya escuchamos en un principio que todo lo que el demonio hace, lo ejecuta con permiso de Dios. Entonces, esto es algo que a veces nosotros no comprendemos, pero debemos entender que la sabiduría de Dios y su lógica no es nuestra lógica. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados o para qué Dios permite que seamos tentados? Dos puntos muy importantes. Dios permite que seamos tentados para el bien de nuestra alma, porque la tentación nos mantiene en la humildad y aumenta nuestros méritos. Y segundo, Dios permite que seamos tentados para su propia gloria, porque al vencer al demonio, nosotros glorificamos a Dios. O sea, sí es posible vencer al demonio. No nos vamos a enfrentar con él cara a cara, pero la palabra de Dios es muy clara. Dice, resistan al demonio en los días difíciles. Pónganse la armadura de Dios.
Anoten de verdad, ¿por qué es necesario que seamos tentados? Para bien de nuestra alma, porque la tentación nos mantiene en la humildad y aumenta nuestros méritos. Y 2, para la propia gloria de Dios nuestro Señor, porque al vencer al demonio glorificamos a Dios. Dice por ahí en el diario de Santa Faustina, en el número 260, y ustedes se han de acordar cuando rezamos los misterios dolorosos. Dice Dios en la misericordia, le dice, con una lucha intrépida me das una gloria inmensa. ¿Por qué mi lucha no se termina? Cada vez es más fuerte, pareciera que es interminable. Porque le vas a dar una gloria inmensa a Dios y porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es más grande de lo que tú te puedes imaginar. Es más grande, tus ojos no lo pueden ver. Y a veces, hermanos, no podemos ver las cosas con claridad. ¿Por qué? Porque estamos manchados por el pecado y el pecado nos ciega, el pecado nos confunde. Por eso es importante que nosotros vivamos y nos permitamos vivir esta prueba para poder ser purificados y que se rompa todo eso, ¿verdad? Para poder ser libres. Fíjense, nosotros mismos nos encadenamos, nos volvemos presas, esclavos del pecado, pero de la misma manera también Dios nos da las herramientas para poder romper ese pecado. Vamos a ver también cuál es la duración de la prueba. Hemos escuchado, ustedes han leído ya el libro también de Job. Saben que Job fue un hombre que también se mantuvo fiel a las pruebas, y vaya que Job se enfrentó a muchas pruebas. Fue un hombre que lo perdió todo en su totalidad, ¿verdad? Pero aparentemente Job lo perdió todo. ¿Qué perdió Job? Job perdió cosas físicas. Sí, perdió también a lo mejor algunos de sus familiares. Sin embargo, él le decía a nuestro Señor que él se iba a mantener fiel. También tenía muchas tentaciones en la prueba. O sea, imagínense, a Job le llovía sobre mojado. O sea, no pasaba una cuando ya le venía otra. Entonces, dice, sufrió con una ejemplar paciencia las duras pruebas a las que Job fue sometido. Job decía en el capítulo 7, versículo 1, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto significa que mientras nosotros estemos en la tierra, vamos a ser tentados y vamos a ser sometidos a la prueba, de diferente manera. Nadie está exento, hermanos. O sea, no porque veamos que a lo mejor, pues yo veo que a otras personas les va bien, se ven muy contentos, no les suceden cosas, no significa que no esté sucediendo. Eso es lo que tus ojos están observando. Pero la realidad es otra. Todos, todos, todos. La palabra de Dios es muy clara. Mientras nosotros estemos en la tierra, vamos a ser tentados, sobre todo porque estamos en el mundo. Y el mundo tiene mucho que ofrecernos. Vamos a ver entonces cuáles son las fases de la tentación. La tentación tiene 3 fases. La primera es la sugestión. La sugestión nos viene a ofrecer, nos viene a decir que primero se ofrece al entendimiento, solo el pensamiento sencillo, y después la importuna imaginación. Luego la delectación y el movimiento desordenado, y después viene el consentimiento. En otras palabras, la sugestión es la representación de algo malo como algo agradable o de algo bueno como algo desagradable. Esa es la sugestión. Mande. Mande.
¿Podría volver a explicar esa parte de la sugestión? Sí, Ceci. La sugestión es la representación de algo malo como agradable o de algo bueno como desagradable. Recuerden, en la tentación nosotros, esa es la primera parte, o sea, el demonio va a poner esta parte en nosotros. Lo que es bueno lo va a poner como algo agradable. Lo que es malo, perdón, lo va a poner como algo agradable. Y lo que es bueno lo va a poner como algo desagradable. Les decía, en esta lucha muchas veces nos dicen, ¿para qué sigues? Ni te canses, ¿para qué te arrodillas? ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué oras? ¿Para qué escuchas la palabra de Dios? Te ves ridículo, eres una tonta, eres un tonto. O sea, las cosas que significan o que implican sacrificio, para los demás es una pérdida de tiempo y es algo malo. Pero esto es parte de la prueba. Si los demás supieran que por estas situaciones de aguantar cargas, porque son cargas muy pesadas, el estar en la lucha no es sencillo, es desgastante, es algo fatigante, porque sientes que vas cargando todo el tiempo con un peso. Y el enemigo va a buscar ponerte estas cargas lo más pesadas que sean posibles. Pero aquí no debemos de olvidar y se los voy a repetir. Todo lo que el demonio hace, lo hace con un permiso concedido por Dios. ¿Por qué Dios le concede ese permiso? Porque en la prueba se va a demostrar nuestra fidelidad. En la prueba se va a demostrar nuestro amor, no tanto a los seres humanos, no. La prueba que estamos viviendo cada uno de nosotros es demostrarle a Dios nuestra fidelidad, nuestro amor. ¿Qué tanto digo yo que quiero a Dios? ¿Qué tanto digo yo que amo? Acuérdense, Pedro también lo vivió. Oye, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Vuelve a preguntarle, Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ya te lo he dicho. Yo te quiero. Y le vuelve a preguntar otra vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué me lo preguntas? Más adelante vemos la persecución que comienza a tener Jesucristo y los mismos discípulos. Y Jesús se lo había adelantado y se lo había dicho, se lo reveló a Pedro al decirle, pues yo te aseguro que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué lo negó? Porque estaban en la prueba. Oye, tú conoces a este, tú eres seguidor. No, yo no lo conozco. Y así a veces nos pasa a nosotros. Empezamos a vivir pruebas y en la prueba vienen cosas fuertes, ya nos, como decimos, ya no vemos lo duro sino lo tupido y entonces empezamos a renegar. Ya no quiero esto, yo no puedo. Ayer nos decía la madre Clarita, a veces decimos, bueno, es que Dios, es que Jesús, pues soportó, pues porque era Jesús, el Hijo de Dios. No, hermanos, también nosotros estamos llamados a vivir estas pruebas. El mismo Jesucristo lo vivió. Estando en oración en el huerto de los olivos, también tuvo esta prueba y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la sugestión es eso, es la representación es la distorsión de la realidad, es lo que vivimos en la actualidad. Vemos lo malo como algo bueno y lo bueno se nos presenta como algo malo o como algo desagradable. Fíjense aquí, la tentación que vivió nuestro Señor Jesucristo no pasó de la sugestión. ¿Por qué? El demonio le presenta a Jesús la posibilidad de poder convertir las piedras que tenía ahí en panes. ¿Y por qué se le presenta esa situación a Jesús? Porque Jesús había estado orando, no había probado pan, no había comido. Su único alimento era la oración.
Entonces el demonio dice, ah, claro, este no ha comido, seguramente va a tener hambre. Le voy a presentar esta situación, le voy a tentar para que caiga. Y le dice que convierta las piedras en panes para que pueda satisfacer el hambre que tenía. Jesús, ante esta tentación, ni siquiera se detuvo a deleitarse en esta representación, sino que inmediatamente le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús ni siquiera permitió que ocurriera este primer paso de la sugestión. Inmediatamente pudo discernir y le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros permanecemos cerca de Dios. Ayer en el Evangelio se nos proponía cómo el mismo Jesús en el Evangelio de San Lucas relata cómo debe de ser la oración de nosotros, con qué intensidad debe de ser, sobre todo cuando se trata de tomar una decisión fuerte, una decisión firme. Ayer en el Evangelio de Lucas veíamos que a Jesús le tocaba, ¿verdad?, tomar la decisión para elegir a los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, las 12 columnas. Y Lucas dice en ese relato del Evangelio que Jesucristo había subido al monte y que se había puesto en oración. Imagínense la intensidad que tuvo nuestro Señor con su Padre para poder tomar esta decisión y elegir a los 12 apóstoles. La segunda fase de la tentación es la delectación. La delectación es el placer involuntario provocado por la representación del mal. Y la tercera es el consentimiento. El consentimiento, como su nombre lo dice, es el acto por el cual la voluntad acepta el mal propuesto. O sea, nosotros aceptamos la tentación. Primer paso, la sugestión. Segundo, la delectación, que es el placer involuntario provocado por la representación del mal. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que no estoy acostumbrada a leer o a meditar la palabra de Dios constantemente, si soy una persona que no me gusta orar ni siquiera 5 o 10 minutos, o como decía ayer Ray, ¿verdad? A veces ni acabamos de empezar bien la oración y ya queremos que se termine porque ya nos urge por irnos a ver el programa o la serie que está bien buena. Y por ahí hay algo que nos dice así de, pues ya, ¿no? Casi ya cumplí, ya se acabó. O lo vemos como, el rosario es de 1 hora. Y si se pasa de la hora, no, híjole, no, ya es que está bien largo, ¿no? Por ahí empezamos a ver esta fase que es la delectación. O sea, algo nos está produciendo cierto placer. Y ese placer involuntario nos dice que, pues ya no oro, o sea, ya recé. Ya, o sea, ya, como ya recé, ya no hago mi oración personal y le dedico más tiempo a otras cosas. Y después viene esta tercera fase, que es el consentimiento. O sea, por voluntad propia, nosotros estamos aceptando esa tentación. Y nosotros, hermanos, debemos de saber que siempre es posible rehusarnos a este consentimiento. O sea, de nosotros depende darle este permiso a la sugestión y a la delectación. Porque nuestra voluntad es libre y porque además nosotros podemos
invocar el auxilio divino. Es que tengo esta tentación, no, o sea, sí quiero cambiar, sí quiero tener una conversión. Soy una persona que durante mucho tiempo a lo mejor me gusta comprarme cosas que no necesito, pero es que vi algo que está bien padre, o sea, vi una bolsa, ¿no? Cuesta carísimo. No la necesito, pero me gustó. Entonces está esa tentación, pero nosotros tenemos esa libre elección de decidir si gastamos, o sea, si nos la compramos y hacemos un gasto innecesario, o vamos a poner un ejemplo más grande. Un cónyuge que ha abandonado su hogar tiene la elección de decidir, no estoy en mi casa, pero yo puedo continuar mi vida sin buscar a alguien más. Pero se me presenta la muchacha o el muchachón y entonces, como no tengo voluntad propia, no digo que no. No busco el auxilio divino. No le digo a Dios que me ayude a refrenarme. Me niego a vivir una vida en gracia. Estar en castidad, no hombre, ¿yo por qué voy a estar en castidad? Yo soy joven y yo quiero vivir mi vida. No estamos buscando el auxilio divino, estamos haciendo nuestra voluntad. Aparentemente pareciera que estamos ejerciendo nuestra libertad, pero lo único que estamos haciendo es encadenarnos, siendo presas, siendo esclavos. Y la segunda, en la cual nosotros podemos rehusarnos al consentimiento y a la sugestión, porque, porque Dios nos permitirá que seamos tentados, más bien, porque Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Esto es algo muy importante y lo dice en la primera de Corintios 10:13. Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. A veces yo he escuchado personas que de verdad a veces no sé si reírme o si se quieren hacer los graciosos, pero a veces dicen, no, es que yo, híjole, pues no quería, pero pues se me presentó la oportunidad y pues no la desaproveché. Y yo digo, o sea, ¿cómo? ¿Tú creíste que por la acción que hiciste te iban a aplaudir los demás o te estás ganando el cielo? Hermanos, aquí esto es muy importante de verdad y no debemos de echarlo en saco roto. Si nosotros aprendiéramos a decir no con la virtud, con la gracia de la virtud, saldríamos siempre vencedores. Si buscáramos siempre el auxilio de Dios y le dijéramos, Señor, ayúdame por favor, ¿no? Sana mis ojos, sana mis oídos, sana mi boca, sana mi corazón. Porque de ahí es de donde viene todas las tentaciones. Si soy una persona a la que le cuesta demasiado serle fiel a mi cónyuge, pero constantemente me la paso en fiestas, constantemente me gusta salir a lugares o reunirme con personas que hacen lo mismo, ¿ustedes qué creen que va a suceder? Entonces, aquí tenemos que tener mucha tentación. Vamos a ver también de dónde provienen y cuáles son las fuentes de la tentación. Son tres. La primera es que la tentación proviene del demonio. La segunda, del mundo. Y la tercera, de la concupiscencia. Y ojo, aquí tenemos que poner mucha atención, porque muchas veces le atañimos que todos nuestros males y que todo lo que sucede le echamos siempre la culpa al demonio. Y no es así. El demonio no siempre tiene la culpa, porque nosotros se nos ha dado una voluntad y de nosotros depende si decimos sí o decimos no.
La primer fuente, entonces, la primer fuente de la tentación es el demonio. Esta es una poderosa fuente de tentaciones. Es una fuente inagotable. Es una fuente rica en recursos, en miles de engaños. Aquí vamos a encontrar al envidioso de nuestra dicha, que es el demonio. Y es quien busca el modo de perdernos. Él va a querer que veamos el mal como algo bien, como algo atractivo. Va a querer que veamos el pecado como un asunto sin importancia. Ah, pues no importa, si me voy con esta persona no pasa nada. Una canita al aire, como dicen por ahí. Va a querer que la inmundicia, ¿verdad? Como que la veamos como agua cristalina. Este ángel del mal va a obrar sobre nuestros sentidos, va a obrar sobre nuestra imaginación y sobre la sensibilidad. El demonio quiere adueñarse de nosotros para quitarnos la gracia santificante y el derecho al cielo. Ya lo vimos al principio. ¿Por qué va a querer hacer esto? Porque él perdió ese lugar. Él tenía un lugar muy importante en el cielo. Era un ángel muy amado, pero por su rebeldía y su infidelidad lo perdió. Por lo tanto, él no la tiene, pero tampoco quiere que nosotros la tengamos. Entre más perdidos estemos, para él mucho mejor. Entonces, él va a querer que nosotros perdamos la gracia santificante y el derecho al cielo. El mundo, hermanos, el mundo es un mundo lleno de mentiras y el mundo también es una fuente para la tentación. El mundo está lleno de engaños, de hipocresía y también es un fiel aliado del ángel del mal. Y con sus encantos y sus malos ejemplos va a tratar de llevarnos al mal. Divórciate, ya mucha gente se divorcia. No te quedas ahí si no hay amor. No lo hagas por tus hijos, porque te estás negando el derecho a ser feliz. Al rato tus hijos van a crecer y tú te vas a quedar solo o te vas a quedar sola. ¿Por qué esperas a una persona que nunca va a volver? ¿Por qué te afanas en estar orando de rodillas por la conversión de una persona? ¿Por qué lloras como Magdalena si la otra persona te ha hecho tanto daño? ¿Qué es el mundo? ¿Qué entendemos nosotros por el mundo? El mundo, hermanos, hay que entenderlo como el conjunto de hombres que siguen las máximas del demonio, o sea, aquellos que están siguiendo los pasos del demonio. Si sabemos que el demonio viene a matar, a robar, a engañar, a hurtar, ¿qué quiere robarnos? Quiere robarnos nuestra propia vida. ¿Cuántos abortos hay? ¿Cuántas aprobaciones del aborto hay? Que se casen entre personas del mismo sexo. No pasa nada. La liberación femenina, ¿verdad? Ese es el mundo. Ese conjunto de hombres que siguen las máximas del demonio y que van a emplear todos los medios necesarios y todo lo que tengan a su alcance para apartar a las almas de la doctrina de Jesucristo y de su iglesia. Ya no sigas esas tonterías. Esas son ideas antiguas. Los que siguen a Dios y los que creen en Dios y van a misa, nada más son los viejitos. Y la tercer fuente para la tentación es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la inclinación al mal que cada uno de nosotros llevamos dentro, como la consecuencia del pecado original. Quiere decir que la concupiscencia inclina nuestra voluntad al mal, como dice San Pablo, por el amor a los placeres desordenados, al lujo, al querer, a las riquezas, a los honores y a las dignidades.
Bien decía San Pablo, bien conozco que nada bueno hay en mí, quiero decir en mi carne, hecho de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu y me sojuzga la ley del pecado. Oh, qué hombre tan infeliz soy yo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte o mortífera con concupiscencia? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas son las tres fuentes que nos conducen a la tentación. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Todavía no hemos terminado, todavía nos falta, pero esto lo vamos a ver la próxima sesión. Primero Dios. Por favor, vuelvan a escuchar este audio, vayan dándole una repasadita, hagan sus anotaciones. Esto es muy importante, porque no comprendemos la lucha, porque ni siquiera has comprendido que en esta lucha, ¿verdad? Se te está presentando la tentación, se te ha presentado en todas sus expresiones, en todas sus modalidades, y tú las has aceptado. Ya me cansé porque dejaste que la tentación entrara en ti. Es que no, ya es demasiado, o sea, mucho tiempo, mucho. A ver, ¿a quién le vas a ser fiel? ¿A quién quieres serle fiel? ¿A quién le debes la fidelidad y el amor? Así es que, por favor, por ahí vuélvanlo a escuchar para que nosotros podamos dar continuidad a la segunda parte. Así es, pues vayamos a descansar y llevando en cuenta que siempre esta parte de la sugestión, siempre está comprobado que el ser humano, cuando el hombre vive en esta sugestión, el hombre carece efectivamente en su vida de tanta tristeza y en su presente se va desglosando esta realidad. Entonces, siempre el camino de Jesucristo no impone, sino nos invita el mismo Jesús a caminar por este camino. A comparación del enemigo siempre nos va a imponer y ya sabemos que siempre va a buscar de ilusionarnos deslumbradamente de esas situaciones, pero al final siempre va a dejar vacíos. Aquí en nuestro país hay mucha sugestión, hay gente que tiene mucha sugestión. Ay, es que a fulanita se le cayó el árbol, entonces si pasas por ahí, también así a ti se te va a caer. Y la mente puede ir haciendo este tipo de espacios. Entonces, Dios nos viene hoy a amarnos siempre. Dios, cuando uno escucha a Dios, Dios nos habla con esa paciencia, con esa ternura y sobre todo, Dios siempre nos anima. A comparación de las cosas de hacer el mal, eso también en esta parte entra la sugestión, cuando no sabemos hacer las cosas que son el bien. Y entonces ahí el hombre se desanima y el hombre siempre se siente acusado. Hay mucha gente que se siente acusada toda la vida, es que yo le fallé a mi mamá y ya la mamita ya se murió, y es que yo a mi mamá, no, pues ya, o sea, sí lo hiciste, pero también la palabra de Dios nos invita a eso. Y siempre las cosas malas nunca nos van a traer paz, siempre nos dejarán amargura. Y eso está comprobado. Ustedes vean cuánta gente sigue haciendo mal y mal. Tiene un corazón pues muy amargoso. Vamos a pedir a nuestro Señor que siempre nos invite a ser transparentes, a confiar en Él, porque a veces hay como esa voz que nos dice para que, con lo que decía Sandy, ¿no? Para que confías, para que te unes a escuchar la palabra de Dios. Entra esta parte, entonces Dios hoy quiere que no te encierres en ti mismo, porque a veces hay gente que dice, pues nadie me entiende, ya nadie me entiende, pero a veces también Dios te invita a que te abras a Él y que también te abras a través de los demás, sobre todo aquellos que conocen la palabra de Dios, que te pueden ayudar. Una persona que solamente dice, es que nadie me ayuda, nadie me entiende, pero no acude a lo mejor con un sacerdote, con una religiosa o en su comunidad, entonces una persona que se está cerrando y eso es un peligro. Entonces vamos a pedirle hoy a nuestro Señor que nos ayude en este camino y sobre todo que no dejemos, hoy Jesús nos viene a decir que no dejemos que nada ni nadie manipule, pues a veces hay gente que se ha quedado manipulada por ciertas escenas, por ciertas imágenes o por ciertas palabras o incluso por ciertas situaciones. Dios nos quiere libres y aquí estamos. Entonces vamos a
ponernos en las manos de Dios y pedirle a Jesús, como siempre, a ese Jesús de la misericordia que es nuestro patrón en este ministerio, pedirle que tenga misericordia de nosotros y que en verdad nos quite todas aquellas sugestiones que muchas veces desde pequeños nos fueron imponiendo o muchas veces nosotros fuimos queriéndolos tener, ¿no? Jesús, aquí estamos, te pedimos que seamos libres en nuestra mente y nuestro corazón, que nos permita siempre escuchar tu voz y no las voces que a veces, Señor, nos hacen encerrarnos en nosotros mismos. Pues en esta noche, Jesús, te agradecemos el que nos das este momento para escucharte y te pedimos la bendición y sobre todo, Señor, que tú sigas sanando a muchos que hoy están enfermos, no solamente físicamente, sino interiormente. Aquí estamos, Jesús, toma nuestra vida y nuestro corazón y haz con ella lo que tú quieras, mi Jesús. Que sea siempre nuestra vida para el servicio de los demás. Y todo lo que hagamos siempre sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues así es como... Aquí tenemos al pequeño Ángel que anda... Pues muchísimas gracias a todos.